Bajo un amanecer dorado, el rancho El Silencio de Dios despertaba con el relincho suave de los caballos y el crujir de la madera vieja. El aire olía a heno y a lágrimas guardadas. Desde el portón de hierro, una joven de vestido humilde observaba aquel paisaje con el corazón temblando entre miedo y esperanza. Su nombre era Lucía Morales, hija de un herrero que había muerto sin dejarle más herencia que una oración escrita en un papel roto. Lucía había llegado buscando trabajo, pero en el fondo, buscaba redención. Llevaba los ojos hinchados de tanto llorar la injusticia de un pueblo que la había señalado por ser pobre y por haber nacido sin fortuna. Aún así, su fe seguía intacta, como una vela que el viento no lograba apagar. En su pecho, colgaba un pequeño crucifijo que perteneció a su madre, la mujer que le enseñó a hablar con Dios entre los campos. El hacendado don Rafael Monteverde la observó desde lejos. Era un hombre endurecido por los años, dueño de muchas tierras y de un corazón cerrado al amor. Había perdido a su esposa en un accidente a caballo, y desde entonces, juró no volver a confiar en nadie. Su rostro tenía la dureza del sol del mediodía, pero sus ojos guardaban un rastro de bondad dormida. Lucía entró al rancho con una timidez casi sagrada. Cada paso que daba resonaba en los tablones, como si el lugar mismo quisiera escuchar su historia. Los caballos levantaron sus cabezas al verla, y uno en particular, un potro blanco llamado Esperanza, se acercó a oler sus manos. Fue el primer gesto de bienvenida. «Dios te cuide, pequeña», murmuró una anciana sirvienta llamada Doña Remedios, al verla bajar su bolso de tela. «Aquí todo parece quieto, pero el alma del patrón no tiene paz». Lucía sonrió con humildad. Sabía que no había llegado por casualidad. Sentía que el destino la había guiado hasta esa hacienda para algo más grande que un trabajo. Había una promesa invisible en el aire, algo que su espíritu reconocía aunque su mente aún no lo comprendiera. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los establos, Lucía se arrodilló en el suelo de tierra y oró en silencio. «Señor, si este lugar es donde debo sanar, muéstrame tu voluntad». El eco de su oración se mezcló con un relincho lejano, como si el cielo hubiera respondido con un suspiro. Y así, entre caballos y lágrimas, comenzó el milagro que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en el silencio de Dios. Desde el primer día, Lucía trabajó sin descanso. Sus manos pequeñas limpiaban los establos, cuidaban a los caballos heridos y recogían agua del pozo antes del amanecer. Nadie entendía cómo aquella muchacha tan frágil resistía el peso del trabajo rudo del rancho. Pero dentro de ella había una fuerza silenciosa, nacida de la fe y del amor que su madre le había enseñado. Cada tarea la ofrecía como una oración, cada herida la convertía en ofrenda. Don Rafael la observaba desde lejos, con el ceño fruncido. No confiaba en nadie nuevo, mucho menos en una joven desconocida que decía creer en milagros. Sin embargo, había algo en su manera de mirar el horizonte que lo inquietaba. Era como si aquella muchacha viera cosas que él ya no podía ver: esperanza, redención, propósito. «Las ilusiones no dan de comer», solía murmurar mientras encendía su cigarro. Pero cuando Lucía pasaba junto a él, el humo se detenía y el silencio hablaba más fuerte. Una mañana, uno de los potros más valiosos, Centella, se enfermó de manera extraña. Ninguno de los peones sabía qué hacer, y el hacendado, desesperado, ordenó sacrificarlo. Lucía, con lágrimas en los ojos, se interpuso. «Déjeme intentarlo, patrón», suplicó. «Dios puede sanar lo que los hombres ya dieron por perdido». Rafael se burló con una sonrisa amarga, pero en el fondo, algo le impidió negarse. «Tienes una noche, muchacha. Si al amanecer sigue igual, lo haré sacrificar». Esa noche fue un altar. Lucía llevó agua bendita, un paño blanco y su fe. Acarició la frente del caballo enfermo, rezando el salmo que su madre le había enseñado para los tiempos imposibles. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Las lágrimas caían sobre el lomo del animal, y el viento soplaba con una calma extraña. La luna entró por la ventana del establo,
bañando a ambos en luz plateada. Doña Remedios, desde la puerta, susurró una oración. Don Rafael no pudo dormir. Caminó bajo las estrellas, recordando los días en que él también creía. Recordó el accidente que se llevó a su esposa, los gritos, la sangre, el caballo desbocado. Desde entonces había jurado no volver a mirar al cielo. Si Dios existe, me olvidó, murmuró al viento. Pero esa noche, algo distinto flotaba en el aire, una paz que hacía temblar su coraza. Al amanecer, el hacendado entró al establo con el corazón endurecido. Esperaba encontrar el cuerpo sin vida del potro. Pero lo que vio lo dejó inmóvil. Centella estaba de pie, comiendo heno, con el brillo de la vida en los ojos. Lucía dormía a su lado, exhausta, con las manos aún sobre su cuello. El sol se filtraba entre las tablas, bañando todo en oro. Era como si Dios hubiera decidido posar su luz allí, justo en ese momento. Don Rafael cayó de rodillas, incrédulo. No sabía si llorar o reír. ¿Qué hiciste?, preguntó, con voz temblorosa. Lucía despertó y, con sencillez, respondió: no hice nada, señor. Solo oré. El resto, lo hizo él. El hacendado sintió que algo se quebraba dentro de él, un muro que llevaba años levantando. Desde aquel día, el rancho cambió. Los trabajadores empezaron a mirar a Lucía con respeto, algunos con temor. Decían que tenía manos de luz, que Dios la había traído con un propósito. Pero ella solo sonreía y seguía su labor, sin querer recibir mérito alguno. El milagro no fue mío, repetía. Fue del que nunca abandona a los que creen. Aún así, el corazón de don Rafael no sanó del todo. El orgullo seguía latiendo en su interior como una vieja herida. Intentaba encontrar explicaciones, negar lo que había visto, decirse que fue casualidad. Pero cada vez que miraba los ojos del caballo, sentía un nudo en el pecho. Algo más grande que su razón lo estaba llamando. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, don Rafael se acercó a Lucía con una pregunta que llevaba tiempo guardando. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué tanto esfuerzo por gente que ni siquiera te conoce? Ella levantó la mirada, limpia y firme. Porque alguien lo hizo por mí, sin conocerme tampoco. Se llama Jesús. El hacendado se quedó en silencio. Las palabras de aquella mujer lo atravesaron como un relámpago suave. No había poesía, ni imposición, solo verdad. Y en esa verdad, algo de su alma volvió a respirar. Esa noche, mientras los grillos cantaban entre las sombras, Lucía miró las estrellas y susurró: gracias, Señor. Sé que aún queda mucho por sanar, pero ya empezaste la obra. El viento respondió moviendo las hojas secas, como un aplauso del cielo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos en la hacienda sintieron lo mismo: un nuevo tiempo había comenzado. Un tiempo donde los milagros no eran cuentos, sino semillas de fe que brotaban entre caballos y lágrimas. Los días que siguieron al milagro fueron distintos. El sol parecía más cálido, los caballos más serenos y hasta los peones trabajaban con una paz que antes no conocían. Don Rafael observaba todo en silencio, sin saber si agradecer o temer. En las noches, cuando el rancho dormía, se quedaba mirando el crucifijo que colgaba del cuello de Lucía. Había algo en esa fe que lo desconcertaba, como si su alma reconociera una verdad que había olvidado. Lucía no buscaba cambiar a nadie, solo servía con amor. Se levantaba antes del alba, rezaba en voz baja, y luego iba al establo para hablar con Centella y los otros animales. Los trataba con ternura, como si en ellos habitara un pedazo de Dios. Don Rafael comenzó a acompañarla, sin decir palabra. La veía cepillar al caballo, cantar salmos entre el heno, y sentía que aquel sonido curaba heridas invisibles. No entiendo cómo puedes creer tanto después de tanto dolor, le dijo una mañana. Ella sonrió, porque el dolor no destruye la fe, la purifica. Doña Remedios observaba con ojos sabios.
Había servido a los Monteverde toda su vida y nunca había visto al patrón tan cerca de alguien. Esa muchacha trae luz donde hay sombra, murmuró mientras amasaba pan. Pero cuidado, patrón, la luz también revela lo que el corazón esconde. Don Rafael fingió no oírla, aunque sus palabras lo siguieron todo el día como un eco incómodo. Esa tarde, una tormenta se levantó de repente. El cielo se cerró con nubes negras y los truenos hicieron temblar los ventanales. Lucía corrió hacia los establos para proteger a los caballos. Don Rafael la siguió, empapado, intentando ayudar. En medio del caos, Esperanza, la yegua blanca, se soltó y corrió hacia el barranco. Sin pensarlo, Lucía fue tras ella. El viento rugía con fuerza y la lluvia cegaba los ojos. Don Rafael gritó su nombre, pero solo el trueno respondió. La vio aferrarse a las riendas del animal justo al borde del precipicio. «Lucía, suéltala», gritó. «No vale tu vida». Pero ella, empapada y temblando, respondió: «Toda vida vale, patrón, hasta la de un caballo, si Dios la confió». Con un último esfuerzo, logró calmar a la yegua, que regresó con ella entre la tormenta. Ambos cayeron al suelo, exhaustos y cubiertos de barro. Don Rafael la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pudiste morir», murmuró. Lucía lo miró con dulzura, el rostro iluminado por los relámpagos. «Morir por amor no es morir, señor. Es vivir para siempre». Aquellas palabras quedaron suspendidas entre el ruido de la lluvia y el latido de dos corazones que empezaban a reconocerse. Esa noche, la tormenta cesó. El amanecer llegó con un silencio tan puro que parecía oración. Lucía se despertó en el establo, arropada con una manta que don Rafael había puesto sobre ella. Al verla abrir los ojos, el hacendado sonrió por primera vez en muchos años. No dijo nada, pero en su mirada había gratitud. Era como si el perdón hubiera comenzado su trabajo en silencio. Durante los días siguientes, Rafael empezó a acompañarla a misa en el pequeño oratorio del pueblo. Al principio lo hacía por respeto, pero pronto descubrió que esas oraciones calmaban su mente. Lucía no le hablaba de religión, sino de amor. «Dios no castiga, patrón», le dijo una tarde. «Solo espera que volvamos a casa». Él asintió sin poder responder, sintiendo que esas palabras eran para él. Doña Remedios sonreía desde la distancia. «El viento está cambiando», decía a los peones. El patrón ha vuelto a mirar el cielo. Y era verdad, los campos verdes volvían a florecer, los caballos galopaban con fuerza, y el rancho respiraba una paz que hacía años no conocía. Sin embargo, no todo sería calma. Una noticia inesperada llegó desde el pueblo. Un hombre reclamaba las tierras de don Rafael, asegurando tener derechos antiguos sobre ellas. Era su primo, Esteban Monteverde, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Aquella sombra del pasado regresó para probar la fe que apenas comenzaba a brotar. Lucía lo supo antes de que él hablara. Lo vio llegar con traje oscuro y mirada fría. «Los milagros no pagan deudas», dijo Esteban con desprecio. «Y tú, muchacha, deberías saber que en esta tierra los pobres solo sirven para obedecer». Don Rafael apretó los puños, intentando contener su ira. Pero Lucía se adelantó y respondió con calma: «Los pobres somos ricos en lo que el dinero no puede comprar». Aquel día, don Rafael comprendió que el milagro más grande no era sanar un caballo, sino sanar el corazón. La fe de Lucía había sembrado algo nuevo dentro de él, una semilla que empezaba a brotar en medio del conflicto. Miró al cielo y, por primera vez, oró sin miedo. «Señor, enséñame a luchar sin odiar». Y así, mientras el sol caía sobre los campos húmedos, comenzó una nueva batalla, la del alma contra el orgullo, la de la luz contra las sombras del pasado. Pero el viento ya había decidido de qué lado soplar. Esteban Monteverde llegó con papeles, abogados y palabras cargadas de veneno. Decía que las tierras del rancho habían sido injustamente heredadas, que su padre había sido despojado años atrás.
Don Rafael lo miraba con rabia contenida, era el fantasma de un pasado que nunca quiso enfrentar. Los peones se inquietaron, temiendo por sus empleos. Lucía, en cambio, se mantuvo serena. Sabía que esa disputa no era solo por tierras, sino por almas que necesitaban sanar. «Todo esto me pertenece», gritó Esteban frente al portón. «Y tú, primo, vivirás para ver cómo recupero lo que me arrebataron». Rafael apretó los dientes, pero antes de responder, Lucía se acercó. Su voz fue suave, pero firme: «La tierra no es de quien la reclama con odio, sino de quien la trabaja con amor». El silencio cayó sobre todos. El viento sopló, levantando polvo dorado, como si Dios mismo hubiera querido marcar sus palabras. Esa noche, el rancho volvió a sentirse pesado. El miedo y la duda rondaban como sombras. Don Rafael no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, recordando los años de orgullo y distancia con su familia. La voz de su difunto padre resonaba en su mente: «El rencor es un pozo sin fondo, hijo. No mires demasiado en él». Pero el rencor era lo único que le quedaba de su linaje, o eso creía. Lucía, al verlo tan turbado, se acercó con una lámpara encendida. «No luche solo, patrón», le dijo. «La oscuridad se vence con luz, no con ira». Rafael la miró, con los ojos cansados. «No entiendes, Lucía. Esa tierra es mi vida». Ella sonrió con ternura. «No, señor. Su vida está aquí», señaló su pecho, donde Dios aún espera que lo escuche. Al amanecer, Lucía fue al establo y oró por ambos. Pidió a Dios que ablandara el corazón de los dos Monteverde. Mientras rezaba, Esperanza relinchó suavemente, como respondiendo al llamado. Fue entonces cuando doña Remedios entró y dijo: «Hija, el perdón es el milagro que más cuesta». Lucía sintió, comprendiendo que esa guerra no se ganaría con argumentos, sino con amor. Días después, Esteban regresó acompañado de hombres armados. Los caballos se alteraron, los trabajadores huyeron. Don Rafael salió al encuentro, decidido a defender su hacienda. Pero antes de que pronunciara palabra, Lucía se interpuso. «No habrá sangre en esta tierra», dijo con autoridad serena. «Esta hacienda ha visto dolor, pero también milagros. Y el más grande está por venir». Los hombres dudaron. El aire se volvió extraño, como si el tiempo se detuviera. Lucía caminó hacia Esteban, tomó su mano y le entregó un rosario viejo, de madera gastada. «Era de mi madre», le dijo. «Ella siempre decía que el perdón no es rendirse, es liberarse». Esteban la miró con desprecio al principio, pero algo en sus ojos cambió al sentir el contacto del rosario. El silencio se hizo largo. Los hombres bajaron las armas poco a poco. Don Rafael no entendía qué estaba pasando, pero algo se movía en el alma de su primo. Esteban respiró hondo, miró los campos, los caballos, la casa vieja, y murmuró: «Mi padre también amaba esta tierra». Una lágrima se escapó de su rostro endurecido. Lucía cerró los ojos y dijo: «Entonces todavía hay algo bueno en ti». Aquella tarde, los abogados se marcharon sin acuerdos. Esteban no firmó nada, pero tampoco atacó. Se fue en silencio, dejando el rosario en su mano. Don Rafael observó cómo el carruaje se alejaba por el camino polvoriento. «No sé qué hiciste, muchacha», dijo con voz temblorosa. Lucía respondió: «Solo recordé que el odio se desarma cuando alguien decide amar primero». Esa noche, en el altar del oratorio, don Rafael encendió una vela. No pidió venganza ni justicia. Solo agradeció. «Gracias, Señor, por mostrarme que el perdón pesa menos que el orgullo». Doña Remedios lo vio y sonrió: «El milagro empezó el día que dejaste de luchar solo». Con el paso de los días, las nubes del conflicto se disiparon. Los trabajadores regresaron, los caballos se tranquilizaron y el rancho volvió a florecer. Pero algo había cambiado para siempre: el corazón del hacendado ya no estaba hecho de piedra, sino de carne viva y esperanza.
Lucía seguía orando cada mañana, pero ahora no lo hacía por ella, sino por todos. Su presencia se había convertido en el alma del silencio de Dios. Los hombres la respetaban, las mujeres la admiraban, y los niños corrían tras ella pidiéndole historias sobre ángeles. Y aunque Esteban no volvió, el rumor de su transformación corrió por el valle. Decían que se había ido al norte a trabajar la tierra con sus propias manos. Algunos afirmaban haberlo visto rezando en una iglesia perdida entre montañas. Sea como fuere, la semilla del perdón había germinado. Al final de aquel verano, cuando el campo volvió a oler a trigo y lluvia, don Rafael comprendió que el verdadero dueño de la hacienda era Dios. Y que Lucía no había llegado para servirle, sino para salvarle. El verano avanzó con días de calma y noches tibias. La hacienda respiraba un aire nuevo, como si cada rincón hubiese sido bendecido por la paz. Sin embargo, los caminos del alma nunca son rectos. Una tarde de agosto, el cielo se cubrió de humo. Un incendio se levantó en los linderos del rancho, arrasando los campos secos. Los peones corrieron desesperados, los caballos relinchaban, el viento rugía como un demonio antiguo. Lucía, al ver las llamas acercarse, corrió al pozo a buscar agua. Don Rafael organizaba a los hombres con firmeza, pero el fuego avanzaba más rápido que sus fuerzas. El calor era insoportable, las chispas volaban y caían sobre los techos de paja. «Evacúen los establos primero», gritó. Lucía, sin dudar, tomó una manta mojada y entró entre el humo para liberar a Esperanza y a los demás caballos. Los animales salieron corriendo, pero una viga cayó, atrapando la puerta. Don Rafael la vio entre el humo y sintió el corazón quebrarse. «Lucía, sal de ahí», gritó, corriendo hacia el fuego. Pero el calor lo obligó a retroceder. Fue entonces cuando, en medio de las llamas, vio algo imposible, una figura blanca moviéndose entre el humo, cubriendo a la joven con su cuerpo. Lucía cayó al suelo, inconsciente, mientras el fuego se extinguía misteriosamente alrededor de ella. Cuando el humo se disipó, Esperanza estaba de pie, con la crin chamuscada y los ojos brillando como fuego manso. Los hombres lograron sacarla con vida. Don Rafael la sostuvo entre sus brazos, llorando por primera vez desde la muerte de su esposa. «No te vayas, por favor, no me dejes solo otra vez». Doña Remedios llegó con agua y rezos, y todo el rancho se arrodilló. Esa noche, la casa grande se convirtió en un templo. Cada respiración de Lucía era una súplica, cada silencio, una oración. Durante 3 días y 3 noches, Lucía permaneció entre la vida y la muerte. Don Rafael no se separó de su lado. Le leía salmos, sostenía su mano y prometía cambiar. «Si Dios me la devuelve, viviré para servir, no para mandar». El viento soplaba suave, trayendo el olor del heno mojado y de la fe renovada. En el amanecer del 4.º día, cuando el canto de los gallos rompió el silencio, Lucía abrió los ojos. Su voz era débil, pero firme. Dios no permite que el fuego consuma lo que él mismo encendió. Don Rafael cayó de rodillas, comprendiendo que aquel incendio no había sido castigo, sino purificación. En su alma, algo renació. El rancho había perdido mucho, pero lo que quedó era suficiente: la vida, la fe y la promesa. Los peones reconstruyeron los establos con manos más unidas que nunca. Don Rafael ayudaba, sudando junto a ellos, sin dar órdenes, solo compartiendo. «Nunca pensé que vería esto», dijo doña Remedios, sonriendo. El patrón con las manos llenas de tierra y el corazón limpio. Lucía caminaba lentamente, recuperándose, pero su espíritu ardía más fuerte que antes. Sabía que Dios no la había salvado solo para vivir, sino para guiar. «Cuando el fuego pasa, el alma se vuelve oro», le decía a los trabajadores, que la escuchaban como a una maestra. «El dolor no destruye, revela lo que somos». Un día, al atardecer, don Rafael se acercó con una caja de madera. Dentro, había un pequeño anillo de plata con una cruz grabada. «Era de mi esposa», dijo con voz quebrada. «Quiero que lo tengas tú,
Lucía. No como promesa, sino como símbolo de gratitud eterna. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. La gratitud se devuelve sirviendo, patrón. Y yo aún tengo mucho por hacer aquí. El anillo brilló con la luz dorada del sol poniente. Doña Remedios los observó desde lejos y murmuró: el amor verdadero no necesita palabras, se reconoce en el alma. Desde ese día, el vínculo entre ellos fue más profundo que cualquier juramento. Pero las pruebas del cielo no habían terminado. Semanas después, una plaga de langostas comenzó a arrasar los campos de la región. Los campesinos decían que era señal del fin, un castigo divino. Don Rafael, en lugar de temer, reunió a todos frente a la casa principal. Si Dios permitió el fuego y nos salvó, también permitirá esto para enseñarnos algo. Lucía asintió. Tal vez quiera que aprendamos a confiar, incluso cuando el suelo tiembla. Los trabajadores oraron unidos, de pie entre los trigales. El cielo se oscureció, y el sonido de miles de alas llenó el aire. Pero justo cuando las langostas llegaron al límite de la hacienda, un viento fuerte las desvió hacia los cerros. Todos quedaron en silencio. Lucía cerró los ojos y dijo: el mismo viento que trae pruebas, también puede traer milagros. Aquella noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, don Rafael comprendió algo que había buscado toda su vida: la fe no evita el fuego, lo atraviesa. Y en medio de las cenizas, el amor sigue de pie, como un caballo blanco bajo la luz de Dios. Las semanas siguientes trajeron calma al valle. Los campos reverdecieron con una fuerza milagrosa, como si el suelo mismo hubiese bebido fe. Don Rafael y Lucía caminaban cada mañana entre los pastos nuevos, agradeciendo en silencio. El viento soplaba suave, recordando que la tormenta había pasado. Pero en el corazón de ambos quedaba un temblor sagrado, sabían que Dios aún tenía algo más que revelar. Una tarde, mientras revisaban los establos, Lucía notó que Esperanza estaba inquieta. La yegua, que había sobrevivido al incendio, respiraba con agitación. «Va a dar a luz», dijo doña Remedios emocionada. Todos corrieron a ayudar. Don Rafael tomó la mano de Lucía, y juntos esperaron el milagro. Las horas pasaron lentas, con oraciones y suspiros. Cuando finalmente el potrillo nació, la luna iluminó su pelaje dorado. Lucía lloró. «Mírelo, patrón, es como si la luz misma hubiera querido quedarse con nosotros». El potrillo fue llamado Milagro. Su nacimiento marcó un nuevo comienzo para la hacienda. Cada vez que galopaba por los campos, los trabajadores decían que era una señal de esperanza. Don Rafael lo observaba con una mezcla de asombro y humildad. «Antes creía que los milagros eran cosas de cuentos», dijo un día, «pero ahora entiendo que los milagros son respuestas que llegan cuando uno deja de discutir con Dios». Lucía sonrió, porque sabía que la fe de Rafael ya no era una semilla, sino un árbol que echaba raíces profundas. Sin embargo, dentro de ella comenzó a sentir una inquietud que no sabía explicar. En las noches, se despertaba con el sonido del viento llamando su nombre. Sentía que el cielo le pedía algo más, una nueva misión. «¿Será que mi destino sigue más allá de estas tierras?», preguntó en su oración. Una madrugada, mientras el sol apenas asomaba, Lucía subió a la colina donde se veía toda la hacienda. Se arrodilló entre las flores silvestres y habló con Dios. «Si quieres que me quede, dame paz. Si quieres que parta, muéstrame el camino». En ese momento, el viento sopló fuerte, y una bandada de aves cruzó el cielo en dirección al norte. Su corazón tembló. Don Rafael la vio desde abajo y comprendió que algo estaba ocurriendo. Subió lentamente hasta ella, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Vas a irte, Lucía?», preguntó con voz quebrada. Ella lo miró con ternura. «No lo sé aún, Señor. Pero si Dios me llama, no puedo quedarme en silencio». Rafael bajó la mirada, sabiendo que no podía retener lo que el cielo enviaba. Esa tarde, reunió a todos los trabajadores y, con voz firme, les habló de la gratitud.
Esta tierra ha vuelto a vivir porque una mujer creyó cuando nosotros no podíamos. No olviden que el milagro no vino del oro ni de la fuerza, sino de la fe. Lucía se emocionó, y todos aplaudieron, algunos con lágrimas. Era como si el rancho entero respirara el mismo espíritu. Doña Remedios se acercó después y le dijo a Lucía: el alma que sana un lugar, a veces debe seguir su camino para sanar otros. La joven la abrazó. No quiero irme, Madre Remedios, pero siento que el viento me llama. La anciana asintió: entonces ve, hija. Pero recuerda que el amor no se deja atrás, se queda sembrado. Esa noche, Lucía caminó hasta el establo para despedirse de Esperanza y de su hijo Milagro. Dios los bendiga, susurró, acariciando sus crines. Fueron mis compañeros de fe. Cuando salió, don Rafael la esperaba bajo la luz de una lámpara. No te voy a detener, dijo con voz temblorosa, pero prométeme que volverás si el destino te lo permite. Lucía tomó su mano. Si Dios quiere, volveré. Y si no, nos encontraremos donde no existen las despedidas. Rafael sintió que su corazón se partía, pero también que su alma se elevaba. Era el dolor más dulce que había sentido, dejar ir a quien le devolvió la fe. Al amanecer, el carruaje partió por el camino de tierra. Lucía miró atrás una última vez. El rancho brillaba bajo el sol, los caballos relinchaban, y don Rafael de pie, con el sombrero en el pecho, la miraba partir con orgullo y lágrimas. El viento sopló entre los campos, levantando polvo dorado. Parecía decirle adiós. Y en ese susurro, Lucía escuchó claramente: aún no has terminado tu historia. Mientras el horizonte la recibía, el rancho quedaba atrás lleno de vida. Doña Remedios cruzó las manos y murmuró: Dios la mandó, Dios la guiará. Y el potrillo Milagro, desde el corral, relinchó mirando el cielo, como si también entendiera. Lucía viajó durante días por caminos polvorientos, acompañada solo por su fe y una pequeña Biblia que llevaba en el pecho. Pasó por pueblos olvidados, donde la pobreza y el cansancio se veían en cada mirada. En cada lugar donde descansaba, dejaba una palabra de consuelo, una oración o simplemente una sonrisa. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero su corazón lo sabía, seguía el llamado de Dios. Una tarde llegó a una aldea golpeada por la sequía. Los campos estaban agrietados y los niños jugaban con barro seco. La gente la miraba con desconfianza, acostumbrada a promesas vacías. Lucía pidió agua, pero lo que recibió fue silencio. Aún así, no se ofendió, se arrodilló en la plaza y comenzó a orar. Los aldeanos la observaban, intrigados, mientras el viento empezaba a mover las hojas secas. Señor, tú que hiciste brotar ríos en el desierto, muéstrales que aún escuchas las oraciones humildes, dijo con lágrimas. Y entonces, como respuesta, una nube apareció en el cielo. Minutos después, las primeras gotas comenzaron a caer. La lluvia, tan esperada, mojó los rostros incrédulos de los aldeanos. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron a abrazarla. Lucía solo murmuró: no fui yo, fue él. La noticia del milagro se extendió por la región. Gente de pueblos cercanos comenzó a buscar a la mujer de la lluvia, la joven que oraba, y el cielo respondía. Pero Lucía no buscaba fama ni aplausos. Hablaba siempre con sencillez: no soy santa, soy hija de un Dios que no olvida. Su humildad era su corona, su fe, su alimento. En una de esas aldeas conoció a un niño llamado Mateo, enfermo desde su nacimiento. Su madre, desesperada, le rogó: reza por mi hijo, por favor, aunque sea una vez. Lucía tomó las manos del pequeño y oró con el corazón abierto. No pidió un milagro, pidió fortaleza. Esa noche, el niño se durmió tranquilo, y al amanecer, comenzó a caminar. El grito de su madre resonó por todo el valle: caminó, mi hijo caminó. Lucía lloró, no por orgullo, sino por asombro. Sabía que los milagros no eran suyos, eran caminos por los que Dios elegía pasar.
Cada paso que daba la acercaba más a una verdad: el amor que había aprendido en el rancho debía extenderse al mundo. Don Rafael le había enseñado a perdonar, ahora debía enseñar a otros a creer. Pero los milagros también atraen dudas. Algunos sacerdotes del pueblo comenzaron a desconfiar de ella. Nadie puede hacer lo que hace sin intervención divina o engaño, decían. Lucía no discutió. Solo respondió: si mis actos no vienen de Dios, se apagarán. Pero si vienen de Él, nada podrá detenerlos. Su voz era tranquila, pero su fe ardía como fuego. Una noche, mientras dormía en una pequeña capilla, soñó con el rancho. Vio a don Rafael orando ante una cruz de madera, con el potrillo milagro detrás de él. Vuelve cuando el cielo te lo diga, escuchó. Al despertar, comprendió que su camino aún no había terminado, debía seguir hasta que su corazón encontrara paz. El viaje continuó. Ayudó a ancianos, consoló a viudas, enseñó a niños a orar. En cada mirada veía un reflejo de Dios. A veces se sentía cansada, pero el recuerdo del viento dorado y del rancho la mantenía firme. No hay distancia cuando el alma camina con fe, repetía en sus silencios. Una mañana llegó a un pequeño santuario al pie de las montañas. Allí, un sacerdote anciano la recibió con bondad. He oído de ti, hija del viento, dijo sonriendo. Dios te usa como un río usa su cauce. Pero incluso los ríos necesitan descansar. Le ofreció quedarse unos días. Lucía aceptó, sabiendo que su cuerpo necesitaba reposo, aunque su espíritu seguía despierto. Durante su estancia, el anciano le pidió que hablara a los feligreses. Lucía subió al altar con timidez y dijo: Dios no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos. Cuando uno se entrega, Él convierte el llanto en cosecha. Las palabras resonaron entre los muros, y muchos comenzaron a llorar. Fue una tarde de consuelo, de esperanza y reconciliación. Al caer la noche, mientras el sacerdote cerraba el templo, le dijo: tienes un don que no te pertenece, pero te ha sido confiado. Úsalo con amor, hija. Ella asintió y miró las estrellas. No temo al cansancio, padre. Solo temo dejar de escuchar su voz. El anciano sonrió: entonces nunca te perderás. Y así, Lucía comprendió que la fe no era destino, sino camino. Que su viaje no era de kilómetros, sino de almas tocadas por la gracia. Cuando partió del santuario, el viento sopló nuevamente desde el sur. Lucía cerró los ojos y sonrió. Sabía que pronto el destino la llevaría de regreso a donde todo comenzó, al lugar donde el primer milagro había nacido entre caballos y lágrimas. Lucía emprendió el camino de regreso con el corazón lleno de historias y oraciones. Atrás quedaban los pueblos que habían conocido la lluvia, los enfermos que habían sanado, las almas que habían despertado. El viento la acompañaba, suave como una caricia divina. Cada paso era una gratitud, cada respiración, un canto silencioso. Sabía que el ciclo estaba por cerrarse y que debía volver al rancho donde todo había comenzado. Cuando divisó las colinas doradas del silencio de Dios, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo distinto: los campos más verdes, el aire más limpio y el sonido de los caballos resonando como himnos antiguos. Doña Remedios la vio desde la distancia y gritó: Lucía, el viento te trajo de vuelta. Corrió a abrazarla, temblando de emoción. Sabía que volverías. Dios no deja inconclusas las historias que escribe con amor. Don Rafael apareció poco después, con el rostro surcado por los años, pero con la mirada llena de luz. Pensé que el cielo te había llevado para siempre, dijo al verla. Lucía sonrió. El cielo me llevó lejos para traerme de nuevo, patrón. Pero ya no soy la misma. Vuelvo no como sirvienta, sino como testigo. Rafael bajó la cabeza, emocionado. Entonces el rancho vuelve a tener alma. Esa noche hubo una cena sencilla bajo las estrellas. Los trabajadores se reunieron, los caballos relinchaban suavemente y el aire olía a pan y esperanza.
Lucía contó sus viajes, los milagros que había presenciado, y cómo Dios le había enseñado que la fe no se mide por resultados, sino por perseverancia. El amor de Dios no siempre cambia lo que vemos, dijo, pero siempre cambia lo que somos. Don Rafael escuchaba en silencio. En su interior, una paz que no conocía lo llenaba. Había aprendido a vivir sin miedo, a confiar sin pruebas. Y ahora comprendía que Lucía había sido enviada no solo para salvar la hacienda, sino para rescatar su alma. «Tú trajiste a Dios a este lugar», murmuró. «No, patrón», respondió ella, «Él siempre estuvo aquí. Solo necesitaba que alguien abriera las ventanas». Con el paso de los días, Lucía retomó su labor entre los establos, pero ahora su papel era otro. Enseñaba a los más jóvenes a cuidar los animales, a orar antes de comenzar el día, a agradecer por el pan y el sol. Se había convertido en guía y maestra. El rancho, antes conocido por su dureza, ahora era un refugio de fe. Gente de otros valles llegaba buscando consejo o consuelo. Una tarde, mientras el sol caía, don Rafael la llamó al viejo portón de madera. «He decidido donar parte de las tierras al orfanato del pueblo», dijo. «Tú me enseñaste que todo lo que se da con amor, se multiplica». Lucía lo abrazó con lágrimas. «Eso también es un milagro, patrón, cuando el corazón aprende a compartir sin miedo». Doña Remedios, ya anciana, miraba todo con ojos de gratitud. «El perdón sanó a esta casa», decía, «pero fue la fe la que la llenó de flores». En el jardín crecían lirios donde antes había ceniza, y los niños del pueblo corrían entre los potrillos. El rancho se había convertido en símbolo de esperanza. Una noche de luna llena, Lucía sintió nuevamente el llamado del viento. Salió descalza al campo, donde el pasto susurraba oraciones. Cerró los ojos y escuchó una voz interior: «Has cumplido lo que te pedí, hija. Ahora siembra en tu hogar lo que enseñaste en el mundo». Y supo entonces que su destino no era seguir viajando, sino quedarse y sembrar raíces. A la mañana siguiente, reunió a todos y les habló del futuro. «Esta tierra es de Dios, no de nosotros. Si un día me voy de nuevo, no lloren, solo sigan amando y trabajando con fe». Los rostros la miraron con devoción. Don Rafael, conmovido, dijo: «Mientras vivas, esta será tu casa. Y cuando partas, tu nombre vivirá en cada oración». Con el tiempo, Lucía y don Rafael convirtieron parte de la hacienda en un refugio para los necesitados. Allí llegaban madres solas, ancianos, huérfanos, y nadie se iba sin pan ni consuelo. El rancho se volvió un lugar de peregrinaje espiritual, donde el viento parecía hablar y el silencio se sentía sagrado. Cada domingo, la campana sonaba al amanecer. Los caballos relinchaban, las familias rezaban, y la luz dorada cubría todo como un manto divino. Lucía caminaba entre ellos, con su vestido sencillo y una sonrisa que parecía venir del cielo. Dios tenía un plan, decía siempre. Y lo cumplió entre caballos y lágrimas. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre los cerros, Lucía escribió en su diario: «No hay caminos equivocados cuando se camina con fe». Cada herida fue semilla, cada lágrima, agua de vida. Cerró el cuaderno, miró al horizonte y agradeció. El viento volvió a soplar, y en su murmullo, ella escuchó el mismo mensaje de siempre: el amor nunca termina. Y así, el rancho que un día fue de sombras, se convirtió en un altar de luz. Las oraciones se mezclaban con el canto de los grillos, y el eco de los milagros seguía viviendo en cada amanecer. Pasaron los años, y el silencio de Dios se transformó en un lugar sagrado para todos los que buscaban esperanza. Las personas llegaban desde muy lejos, no por curiosidad, sino por necesidad de fe. Lucía las recibía con una sonrisa, sin promesas, solo con el poder sereno de su presencia. «No vengo a cambiar tu vida», decía, «solo a recordarte que Dios aún puede hacerlo». Cada palabra suya era semilla, y cada oración, una flor nueva en los campos del alma. Don Rafael envejeció con dignidad. Su cuerpo se volvió lento, pero su corazón joven.
Pasaba las tardes sentado bajo el gran roble, viendo a los niños jugar entre los caballos. A veces cerraba los ojos y escuchaba los sonidos del rancho, el viento, las risas, el relincho, las oraciones. Así suena la paz, decía. Y en ese sonido encontraba la presencia de su esposa, de su pasado y del Dios que nunca lo abandonó. Lucía lo cuidaba con la misma ternura con que había cuidado a Esperanza años atrás. Le leía los salmos y le hablaba de los milagros nuevos que seguían ocurriendo. El amor no envejece, patrón, le decía, solo se vuelve más sabio. Don Rafael sonreía con los ojos húmedos. Yo creí que la vida me había castigado, Lucía. Pero ahora entiendo que me estaba preparando para encontrarte. Una tarde, durante la cosecha, un grupo de campesinos se reunió para agradecer. Las manos curtidas levantaban espigas doradas, los rostros brillaban bajo el sol. Lucía oró en voz alta, gracias, Señor, porque lo que sembramos en lágrimas hoy lo recogemos en gozo. Todos respondieron con un amén que se escuchó hasta los cerros. El viento danzó entre los trigales, como si el cielo celebrara con ellos. Esa noche, en el comedor iluminado por lámparas de aceite, don Rafael pidió la palabra. Quiero dejar un testamento, dijo con voz pausada. No de bienes, sino de fe. Cuando yo no esté, que esta hacienda siga siendo casa para los que buscan consuelo. Lucía lo tomó de la mano. Eso ya está escrito, Señor. No en papeles, sino en corazones. Las lágrimas rodaron silenciosas. Con el paso del tiempo, Milagro, el potrillo dorado, se convirtió en un imponente caballo que todos admiraban. Era símbolo de la providencia divina. Los niños decían que su galopar sonaba como un canto. Lucía lo miraba con gratitud, sabiendo que cada criatura que sobrevivía en ese rancho era testimonio de la bondad de Dios. Él cuida de los caballos del campo, como no cuidará de nosotros, decía al acariciar su crin. Un día llegó al rancho una joven llamada Clara, con el mismo brillo en los ojos que Lucía tenía cuando llegó por primera vez. Buscaba trabajo, pero traía también una herida en el alma. Lucía la tomó bajo su protección y le enseñó todo lo que sabía. El servicio sana, le dijo. Cuando ayudas a otros, el dolor se vuelve semilla de esperanza. Clara pronto se volvió su sombra, y juntas comenzaron a atender a los viajeros con amor y oración. Don Rafael veía en Clara un reflejo del pasado. Dios siempre envía una nueva Lucía cuando la primera ha cumplido su misión, decía sonriendo. Lucía respondía con humildad, no, patrón. Él no repite milagros, los continúa. Y así, entre ambas mujeres, el rancho siguió creciendo, no en riqueza, sino en bondad. Los domingos se volvieron fiesta. Gente del pueblo subía al rancho para escuchar las lecturas de Lucía, para cantar y dar gracias. No había sacerdote, pero el espíritu estaba presente. El templo no tiene paredes, decía ella. Está en cada corazón dispuesto. Y cuando el sol caía, el valle entero se cubría de un resplandor dorado, como si el cielo descendiera por un instante. Sin embargo, los días de paz traen consigo la conciencia del tiempo. Don Rafael comenzó a enfermar. Su cuerpo ya no resistía el trabajo y las noches se le hacían largas. Una madrugada, llamó a Lucía a su lado. No temo morir, dijo con voz débil. Temo no haber amado lo suficiente. Lucía le acarició el rostro. Amó más de lo que imagina. Porque enseñó a muchos a creer sin ver. Durante semanas, el rancho vivió en oración. Los trabajadores encendían velas al anochecer, los niños dejaban flores bajo la ventana del hacendado. Lucía pasaba las noches junto a él, rezando en silencio. Y cuando la muerte llegó, no lo hizo con tristeza, sino con paz. Don Rafael partió al amanecer, mientras el canto de los gallos anunciaba un nuevo día. Lucía lloró, pero su llanto fue dulce. Volvió a casa, dijo mirando al cielo. Doña Remedios, ya muy anciana, agregó, murió en su tierra, redimido por el amor.
Todos los trabajadores se reunieron frente a la cruz del jardín y oraron juntos. El viento sopló con fuerza, levantando las hojas doradas del otoño. El cielo acaba de recibir a un hombre bueno, murmuró Lucía. En su diario, esa noche, escribió, el amor no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Y cada alma que parte deja una estrella más encendida en el firmamento del alma. Cerró el cuaderno, y en el silencio, escuchó el relincho de Milagro bajo la luna. Era como una respuesta, un adiós, y una promesa. Y así, mientras el rancho dormía envuelto en la calma de la fe, Lucía comprendió que el ciclo del perdón había concluido. Pero el ciclo del amor, ese apenas comenzaba. Los años siguieron su curso, suaves y lentos como el cauce de un río viejo. Lucía se convirtió en guardiana de la hacienda, no por título, sino por destino. Cada rincón del silencio de Dios llevaba su huella, el establo, el jardín, la capilla donde cada amanecer encendía una vela por los que ya no estaban. La ausencia de don Rafael aún dolía, pero había dejado una herencia más grande que las tierras, un legado de fe. Clara, su aprendiz, había crecido y ahora dirigía a los trabajadores con la misma dulzura que Lucía enseñó. Los niños la seguían por los campos, aprendiendo a cuidar los caballos y a orar antes de cada jornada. El rancho se había convertido en un faro espiritual, un lugar donde la gente llegaba no solo para trabajar, sino para sanar. Aquí el aire huele a perdón, decían los viajeros al entrar. Una mañana, Lucía caminó hasta la colina donde una cruz de madera señalaba la tumba de don Rafael. Llevaba en sus manos un ramo de lirios blancos. «Cumpliste tu promesa, patrón», murmuró. «Esta tierra ahora vive en manos justas». Se arrodilló, cerró los ojos y sintió el viento acariciar su rostro, igual que aquella primera vez que llegó. «El viento trajo la respuesta», dijo en voz baja, con una sonrisa. El tiempo, sabio y silencioso, comenzó a encanecer sus cabellos. Pero su mirada seguía limpia, llena de esa luz que no envejece. Doña Remedios había partido en paz, dejando tras de sí una generación de almas agradecidas. Lucía solía decir, ella fue la semilla, Rafael fue el tronco, y nosotros somos las flores. Así mantenía viva la memoria de quienes la habían acompañado en el camino de la fe. Un día, llegó un joven jinete al rancho buscando refugio. Venía herido, con el cuerpo cansado y el corazón roto. Lucía lo cuidó, recordando su propia llegada muchos años atrás. «No temas», le dijo, «Dios también escribe historias con los que se sienten perdidos». El muchacho, con lágrimas en los ojos, le respondió, «Me dijeron que aquí los milagros aún caminan entre caballos». Ella sonrió, «No caminan, hijo, galopan». Esa noche, el muchacho oró junto a ella en el establo, y su alma comenzó a sanar. Lucía comprendió entonces que el ciclo se repetía, no como espejo, sino como herencia divina. Dios seguía enviando corazones rotos a la misma tierra donde una vez había hecho florecer el suyo. Y así, el rancho seguía cumpliendo su propósito celestial. Los días pasaban entre cantos, cosechas y oraciones. Milagro, ya viejo, caminaba lento, pero aún majestuoso. Cada paso suyo era recuerdo del fuego, del perdón, de la fe que no se extingue. Cuando murió, Lucía mandó enterrarlo bajo el roble donde don Rafael solía descansar. «Fue más que un caballo», dijo. «Fue un testigo del cielo». Todos lloraron, pero también sonrieron, porque entendieron que la vida nunca termina, solo cambia de forma. El atardecer de aquel día fue dorado, casi divino. El sol cubría la hacienda con la misma luz que un día bañó a Lucía cuando oraba por un potro moribundo. El viento trajo el aroma del trigo y el eco de los rezos. Lucía levantó la mirada y murmuró, «Gracias, Señor, porque nunca me dejaste sola, ni siquiera cuando no entendía tus planes». Con los años, su cuerpo comenzó a debilitarse. Ya no podía trabajar como antes, pero su espíritu seguía fuerte. Clara y los demás cuidaban de ella con amor. Cada tarde se sentaba frente a la ventana, mirando los caballos correr, y decía,
así corre el alma cuando está libre. Su voz, suave y firme, se convirtió en guía para todos. Un amanecer, el cielo se tiñó de un azul distinto. Lucía sintió en el pecho un llamado antiguo, el mismo que la había traído hasta ese lugar tantos años atrás. Pidió a Clara que la acompañara a la colina. Allí, frente a la cruz de madera, se arrodilló por última vez. Señor, mi carrera ha terminado. Lo que me diste, lo devolví con amor. El viento sopló y los lirios se inclinaron como si escucharan su oración. Clara lloró en silencio mientras el sol bañaba el rostro de Lucía. La mujer sonrió y dijo sus últimas palabras: el milagro sigue en ti. Y con esa frase, su alma partió suave, como hoja dorada llevada por el aire. No hubo llanto amargo, solo una paz inmensa que cubrió todo el valle. El rancho entero guardó silencio. Los caballos se quedaron quietos, mirando hacia la colina. El viento sopló una vez más, con la misma dulzura de Dios. Doña Clara, con el rostro empapado, susurró: el amor del campo es también el amor del cielo. Desde entonces, el silencio de Dios se convirtió en leyenda. Los viajeros aseguran que, en las noches tranquilas, una mujer de vestido blanco camina entre los establos, acariciando a los caballos y orando en voz baja. Algunos dicen que es Lucía, otros, que es el espíritu de la fe misma, recordando al mundo que los milagros nunca mueren. Y así, bajo la luz dorada del eterno amanecer, la historia se cerró. El viento guardó su nombre, los caballos su ternura, y el cielo su promesa. Porque en aquel lugar bendito, entre caballos y lágrimas, Dios escribió uno de sus milagros más perfectos. El tiempo siguió su curso, y el rancho quedó en manos de Clara, que mantenía viva la llama que Lucía había encendido. Sin embargo, más allá de los años, algo permanecía inmutable: la presencia invisible de aquella mujer que había traído la fe de vuelta a la tierra. En cada amanecer, el viento soplaba igual que entonces, suave, dorado, con perfume de trigo y oración. Era como si Dios mismo recordara a todos que el milagro aún respiraba en ese suelo. Cada vez que los caballos corrían libres por los campos, el eco de sus pasos parecía pronunciar su nombre. Lucía. Lucía, murmuraban los árboles, los ríos y las flores. Los niños del pueblo crecían escuchando su historia y aprendiendo que los milagros no son cuestión de suerte, sino de entrega. Clara les decía: Lucía no buscó ser grande, solo quiso servir, y Dios la hizo eterna. La capilla del rancho se convirtió en santuario. Los viajeros llegaban cansados, con el alma rota, y se marchaban en paz. Algunos decían que sentían una mano tocarles el hombro durante la oración, otros juraban haber visto una luz atravesar el vitral al pronunciar su nombre. Pero Clara nunca buscó explicaciones. Sonreía y decía: donde hay amor verdadero, siempre hay presencia divina. Una tarde, bajo el cielo anaranjado del otoño, Clara encontró el viejo diario de Lucía guardado entre telas antiguas. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Cada página era un suspiro del alma, lleno de humildad y esperanza. En una de las últimas frases, Lucía había escrito: el milagro no fue sanar caballos ni hombres, fue enseñar a creer otra vez. Clara lloró, sabiendo que esa era la verdadera herencia. El rancho prosperó, pero no en riqueza material, sino en fe compartida. Las cosechas eran abundantes, los animales fuertes, las familias unidas. Don Rafael estaría orgulloso, decía Clara cada domingo frente a la cruz. Y aunque las generaciones pasaban, todos sabían que aquella tierra había sido tocada por algo sagrado. El silencio ya no era de soledad, sino de presencia. Algunas noches, cuando el viento rugía entre las colinas, se escuchaba un leve relincho que provenía del horizonte. Los ancianos del valle decían que era Milagro, el caballo dorado, corriendo junto al espíritu de su dueña. Y en ese rumor celestial, el alma de los creyentes encontraba consuelo. Dios nunca olvida a los humildes, repetían, como una oración aprendida del viento. Clara envejeció también, pero antes de partir,
reunió a los jóvenes del rancho y les dejó una última enseñanza. No permitan que la fe se convierta en costumbre. Manténganla viva con acciones, no con palabras. Lucía nos enseñó que servir es la forma más alta de amar. Y luego, mirando al cielo, agregó, el amor que viene de Dios no muere, solo cambia de hogar. El día de su partida, el cielo se cubrió de un resplandor dorado igual al del amanecer en que Lucía llegó al rancho. Los trabajadores se arrodillaron, y los caballos se agruparon junto a la capilla. Una brisa cálida recorrió los campos, y todos sintieron la misma presencia. Lucía venía a recibir a su discípula. La fe volvió a envolverlo todo, como un abrazo que no conoce el tiempo. Años más tarde, los viajeros seguían llegando. Algunos lo hacían buscando respuestas, otros solo querían ver el lugar donde el fuego se volvió luz y el dolor se hizo flor. Nadie se iba igual. La historia de Lucía seguía contándose al caer el sol, junto al fuego, entre risas y lágrimas. Y en cada palabra, el alma de los oyentes se encendía con nueva esperanza. Los más ancianos decían que, si uno se quedaba en silencio al amanecer, podía escuchar sus pasos en los establos y el susurro de su voz diciendo, confía. Y quien oía ese eco, encontraba paz. Porque lo sagrado no siempre se ve, pero siempre se siente. Así, el rancho El Silencio de Dios dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en símbolo de los corazones que aprenden a creer. La tierra que un día ardió en fuego ahora brillaba con la luz del perdón. Cada brizna de hierba contaba una historia de redención, y cada amanecer repetía la misma lección, nada está perdido cuando el alma se entrega. El viento, eterno testigo, sigue soplando entre los trigales. A veces suave, a veces fuerte, pero siempre con la misma voz dorada, el amor transforma. El perdón libera. La fe todo lo puede. Y cuando cae la tarde, esa melodía se mezcla con los cantos de los grillos y el sonido de las campanas del oratorio. Lucía, la mujer del milagro, ya no camina entre los vivos, pero su espíritu sigue cabalgando en los corazones de los que creen. Porque los milagros verdaderos no se tocan, se viven. Y su historia, tejida entre caballos y lágrimas, se volvió semilla eterna en la tierra del alma. Y así, cuando el sol se oculta y el rancho duerme, una estrella brilla justo sobre la colina. Dicen que es ella, mirando desde el cielo, recordando al mundo una sola verdad: cuando el alma sufre, Dios escribe la historia, espiguilla de arroz destellos. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde el viento no solo sopla, sino que habla. Donde los caballos relinchan con la nobleza de lo sagrado y el polvo del camino guarda secretos de almas que aprendieron a amar. Allí, entre montañas y trigales, se levantaba el rancho El Silencio de Dios, una tierra donde la fe había sido olvidada, hasta que una mujer llegó con el corazón herido y una oración en los labios. Su nombre era Lucía Morales, y su destino estaba escrito entre lágrimas y milagros. Lucía no tenía más que una maleta de tela, una Biblia vieja y la esperanza terca de que Dios aún escuchaba a los humildes. Caminaba bajo el sol, sintiendo el polvo en los pies y el peso del pasado en los hombros. Había sido rechazada, señalada por su pobreza y su fe. Pero no buscaba venganza, buscaba propósito. Si mi dolor sirve para que alguien crea, entonces valió la pena, solía decir al mirar el cielo. El rancho al que llegaba era un mundo cerrado, gobernado por la soledad de un hombre llamado Don Rafael Monteverde, un hacendado endurecido por las pérdidas. Su corazón se había vuelto campo árido, incapaz de florecer. Vivía rodeado de riquezas, pero vacío de paz. Y aunque no lo sabía, Dios estaba a punto de tocar su vida a través de la humildad de una joven sin nombre ni fortuna. El día de su llegada, el sol se filtraba entre las nubes como si el cielo la escoltara. Los caballos alzaron la cabeza al verla pasar, y el viento sopló suave, moviendo el crucifijo que colgaba sobre su pecho. Doña Remedios, la vieja ama del rancho, observó desde la ventana y murmuró: «Esa muchacha no viene por pan ni salario, viene por almas». Y tenía razón. Lucía fue recibida con frialdad, como una extraña más.
Nadie imaginaba que sus manos, pequeñas y gastadas, estaban destinadas a encender la fe dormida en aquel lugar. Cada paso suyo dejaba una huella de luz. Cada gesto, una enseñanza silenciosa. A veces, el espíritu obra sin ruido, escondido en la sencillez de un alma dispuesta. Esa noche, mientras el rancho dormía, Lucía se arrodilló en el suelo de tierra y oró. No pidió riquezas, ni descanso, solo fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Señor, susurró, hazme instrumento, aunque sea pequeño. Que mis lágrimas rieguen lo que tú quieras hacer florecer. Afuera, los caballos relinchaban suavemente y una estrella cayó sobre el horizonte. Era el comienzo de algo sagrado. A partir de esa oración, los días en el silencio de Dios nunca fueron iguales. Los muros que antes guardaban tristeza comenzaron a resonar con esperanza. Los caballos, símbolo de fuerza y libertad, se convirtieron en testigos de un milagro que nacería entre su polvo, su fuego y sus lágrimas. Lucía aún no lo sabía, pero aquel rancho no solo sería su hogar, sino su altar. Allí aprendería que el amor puede transformar lo imposible, que el perdón puede devolver la vida, y que cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene un plan. Porque en el lugar donde la fe se encuentra con el dolor, el cielo toca la tierra. Y cuando eso sucede, las lágrimas se convierten en luz. Amanecer.